Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que tú nos estés escuchando. Mi nombre es Francisco Burgoa y bienvenido a mi podcast, donde hablamos temas de aduanas, comercio exterior, logística, transporte, innovaciones, tendencias comerciales, pero sobre todo siempre con una parte bien puesta en lo legal y en lo jurídico. Pues el día de hoy nos acompaña un gran amigo de todos los aduaneros de México, todo un personaje y una institución en el tema del derecho aduanero. Con nosotros se encuentra Andrés Bautista. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene maestría en Derecho Aduanero y Comercio Exterior por parte del CUEC, candidato doctor en Derecho Aduanero y Comercio Exterior también por parte del CUEC, y es distinguido por la revista Estrategia Aduanera como uno de los principales asesores en comercio exterior de México. Él actualmente es abogado asociado de la firma ESCA Consultores. Andrés, bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, como dice el buen Burgoa. Pues primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de ocupar un espacio en esta idea, ¿no? Que considero va a ser brillante, ¿no? Toda buena idea acompañada de un buen ánimo creo que trae un buen éxito, así que no espero equivocarme y pues vamos a darle, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias. Pues el tema que vamos a estar viendo por un muy buen tiempo, la reforma a la ley aduanera. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se escucha? Ya hay mucho trabajo detrás, se ha mencionado mucho, apenas es algo que se va a empezar a trabajar muy fuerte y el resultado, bueno, vamos a ver en cuánto tiempo lo podemos ver. Platicando contigo, mencionabas la parte de tus aportaciones o qué considerarías tú que se hiciera una muy buena reforma a la ley aduanera para aprovechar el trabajo que se está haciendo es términos legales como la seguridad jurídica. Como abogado, que nos expliques a los aduaneros que no somos abogados, somos buenos en trámites de aduanas, temas de comercio exterior, pero no somos abogados. ¿A qué te refieres cuando mencionas que hay que darle un gran enfoque en la seguridad jurídica en esta reforma a la ley aduanera? Pues mira, para iniciar, aun y cuando suene un poco técnica esta parte de la seguridad jurídica, no es otra cosa más que permitir en este caso al contribuyente, usuario del comercio exterior, que previo a que la autoridad realice o ejerza un acto que pueda, digamos, invadir su esfera jurídica o su esfera de derechos, el contribuyente conozca, ¿no? Que esa actuación va a encontrarse establecida en una ley, en un reglamento, en unas reglas. Es decir, que la actuación de la autoridad no puede ser arbitraria, ¿no? Que la actuación de la autoridad va a estar siempre al amparo o al margen de un marco legal, lo que en su momento le va a poder permitir al contribuyente conocer cuáles son las secuelas de esa actuación o cuál puede ser la siguiente forma de actuar. ¿Por qué hablamos o por qué comentábamos el aspecto de la seguridad jurídica? Porque en la práctica he tenido la oportunidad en múltiples ocasiones de advertir cierto tipo de omisiones en la ley aduanera que en caso de ser subsanadas podrían darle seguridad o certeza al contribuyente respecto a su actuación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el agente aduanal, el importador, se encuentran a la zozobra de lo que les diga la autoridad, ¿no? Y desconocen si lo que está realizando es correcto o no, está pegado a derecho o no, el tiempo que deben esperar, si es que tienen que esperar, ¿no? Podríamos citar dentro de un cúmulo inmenso de ejemplos, no lo sé, cuando desafortunadamente la autoridad ejerce facultades de comprobación en una activación del mecanismo, ¿no? Vamos a pensar que estamos en una operación de comercio exterior dentro de una aduana y derivado de la activación del mecanismo toca reconocimiento aduanero, ¿no? Desde allí ya existe pues un primer temor por parte del importador a través del agente aduanal que lo representa en las acciones del despacho. ¿Por qué? Porque él aparentemente traía la mercancía de manera correcta, ¿no? La declaró de manera correcta, declaró las contribuciones de manera correcta, pero de cualquier forma, seamos honestos, el hecho de que una autoridad se encuentre, digamos, detrás de nosotros, aun y cuando nosotros estamos actuando bien, siempre nos genera un poquito de conflicto, ¿no? No sé Sin si te ha duda. sucedido que vas manejando sobre la autopista y de repente viene una patrulla y que dices, ay, o sea, en lugar de que pienses que no va a pasar nada,
sientes que bajas el volumen, subes los bits, baja, no sé. Entonces, este tipo de cuestiones vamos a trasladarlas a la ley aduanera y es lo que pasa en un reconocimiento, ¿no? Entonces, qué puede advertirse? Que, por ejemplo, se concluya que sí, efectivamente hay una posible irregularidad. Y con motivo de esta posible irregularidad, se levanta un acta de inicio, un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, nosotros tenemos en la ley aduanera este procedimiento en donde dice la autoridad procederá a realizar el reconocimiento, que no es otra cosa más que la revisión físico-documental de la mercancía física contra lo que se declaró y, en su caso, la cuestión electrónica. Y que en caso de levantarse un acta de irregularidades, el contribuyente contará con un plazo de 10 días para ofrecer pruebas y alegatos que a su derecho convengan. ¿Para qué? Para tratar de desvirtuar o bien subsanar la irregularidad. Después de esto, con o sin escrito pruebas y alegatos, se entenderá debidamente integrado el expediente, ¿no? Podríamos nosotros entender que se va a integrar cuando se hayan presentado todos aquellos escritos de pruebas y alegatos, o bien que la autoridad haya llevado a cabo todas las diligencias para el desahogo de las pruebas que se ofrecieron en ese escrito. Y posterior a ello, la autoridad contará con un plazo de 4 meses para emitir una resolución. Y en este caso, ese término ya ha sido superado, ya es emitir y notificar dentro de ese plazo. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? La seguridad jurídica del importador, del usuario del comercio exterior, de aquella persona que se ve afectada por un ejercicio de facultades con motivo de un acta de irregularidades, considero yo pertinente la opción de, vía adición en la ley aduanera, agregar un párrafo, agregar unos renglones, en donde se establezca un plazo para que la autoridad, previo a emitir la resolución, se pronuncie respecto a ese escrito de pruebas y alegatos. ¿Por qué? En la práctica, me ha tocado ver en múltiples ocasiones que uno presenta documentos, pero está a la zozobra de lo que le conteste la autoridad. Y como no existe un plazo para que la autoridad le conteste ese escrito, sino existe un plazo para que emita una resolución, el personal funcionario te dice, Lick, es que no le puedo decir hasta que emita la resolución. Oye, pero estás dejando de lado todo lo que viene con ese embargo precautorio. Vamos a verlo de múltiples puntos de vista. La mayoría de los importadores no son propietarios de los contenedores, los rentan a una ¿Correcto? naviera. Y por ende tienen que pagar en caso de que no los devuelvan a la brevedad o en el plazo que les concedieron cuando celebraron su prestación de servicios, un concepto que son demoras. No obstante ello, muchas ocasiones la mercancía la almacenan en un recinto fiscalizado. Esa mercancía, ¿dónde va? Ese espacio, perdón, ese recinto fiscalizado, les va a cobrar también por un concepto de almacenajes. Ahora bien, si el ejercicio de facultades se llevó a cabo a través de una orden de verificación en transporte, no así de la activación del mecanismo, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar el medio de transporte como garantía del interés fiscal y vamos a tener que estarle pagando a un transportista por concepto de estadías o fletes en Es falsos correcto. por la falta de entrega de ese vehículo, ¿no? ¿Y qué sucede? Si el contribuyente usuario o el contribuyente que fue afectado por un ejercicio de facultades no logra desvirtuar o subsanar hasta el dictado de la resolución el motivo por el cual lo embargaron, de todas maneras va a tener que cubrir con ese pago, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos lleva? A que el contribuyente desconoce cuánto tiempo tiene la autoridad realmente para poder atender ese escrito y verificar si realmente o no cumple o no, desvirtúa o no, o subsana o no esa cosa de embargo precautorio. Sería más práctico que si, vamos con un ejemplo, Andrés Bautista SADCB es notificado de un acta de irregularidades, presenta los documentos y con esos documentos se acredita, vamos a pensar, el valor de la mercancía. Entonces, en ese momento, la autoridad tendría que devolverle la mercancía, pero como no se pronuncia, sino hasta el dictado de la resolución, que en muchas de las ocasiones confirman las irregularidades, ¿qué sucede? Que ya el único que generó un ingreso lejos de que fuese el importador y que fuera la autoridad fiscalizadora o la autoridad aduanera, ¿quién va a ser? Va a ser el dueño de la naviera, va a ser el dueño del recinto fiscalizado, va a ser el dueño del transporte, y que ante un eventual escenario en el que emitan una resolución definitiva que confirme las irregularidades, Andrés va a tener que ir a pelear, va a tener que ir a pelear esa resolución. Y cuando eventualmente pueda vencer a la autoridad en un juicio, ¿qué va a suceder? La autoridad aduanera va a tener una mercancía que se encuentra embargada o que con base en esa resolución habrá pasado por Poder Fisco Federal, que va a tener que devolver.
y habrá que hacer un análisis de valor, ¿no? Respecto del costo-beneficio con ese ejercicio de facultades. ¿Por qué? Porque aparentemente Andrés omitió pagar contribución, o bueno, tuvo omisión de contribuciones de tanto, ¿no? Y por ende, la autoridad aparentemente ha recaudado. Pero si nos vamos al juicio y Andrés la derrota en el juicio, entonces no hubo una recaudación neta. Y Es Andrés, correcto. en todo caso, va a tener que ir a recuperar su mercancía. Y vamos a poner otro escenario. Andrés dice, voy por mi mercancía, pero insisto, como va a ganar, va a tener una sentencia favorable, va a querer recuperar su mercancía y el dueño del transporte, ¿qué creen que va a hacer? Le va a decir, está perfecto, yo te voy a devolver tu mercancía, pero primero págame las estadías, ¿no? Y en un eventual escenario que pague, ¿no? Va a ir con la naviera y le va a decir a la naviera, oye, pero me debes tanto de demora, ¿no? Entonces ya no te voy a prestar otro contenedor, o en su caso voy a ponerte candados, los mentados candados que a los agentes aduanales, ¿no? Eso, ¿qué va a traer como consecuencia? Que aun y cuando Andrés pudo desvirtuar o pudo en juicio demostrar que su valor era correcto, de nada va a nada va a servir o va a llegar a un efecto ilusorio. ¿Por qué? Porque no va a poder recuperar el objetivo de su mercancía, que era poderlas importar, destinar a un último comprador, este último comprador poder enajenarlas. ¿Me explico? ¿Y qué va a suceder? Que también muchas de las ocasiones la autoridad aduanera le determina un valor a las mercancías. Entonces, cuando Andrés ya no puede recuperar fácticamente las mercancías, va a optar por ir por el resarcimiento económico. Y el resarcimiento económico no va a ir sobre el valor real de las mercancías, el que Andrés trató de demostrar, sino va a ir sobre el valor que la autoridad en su momento le determinó. ¿Me explico? Entonces, ya no hay una certeza tampoco para la autoridad de que qué va a suceder con la recaudación, porque lo que aparentemente fue una recaudación al momento del embargo precautorio, porque había una omisión de contribuciones, en lugar de que se cubrieran por Andrés porque no las iba a cubrir porque él no había incurrido en alguna infracción, ¿qué fue lo que sucedió? Se fue a un juicio, solamente van a ganar ciertas partes que no es ni el fisco, no es ni el importador, y Andrés va a continuar con la incertidumbre jurídica de no conocer cuáles son los plazos para que la autoridad pueda advertir realmente o hacer un estudio concreto o completo respecto a sus pruebas alegatas. Que insisto, si se estableciera en un párrafo, en unos renglones más de la ley de manera que la autoridad cuenta con un plazo para poderse pronunciar sobre esas pruebas, esos alegatos, yo creo y considero fielmente que podría ser un beneficio tanto para el importador como para la autoridad. ¿Por qué? Porque si la autoridad advierte que efectivamente desvirtúa la irregularidad, deja salir la mercancía y va por el siguiente. Y si el siguiente no logra desvirtuar, en ese momento ya no tiene que esperarse los 4 meses el contribuyente para poder recuperar su mercancía, sino va a tener que saberlo en ese momento. ¿Y por qué no? ¿Sabes qué? Si me equivoqué, entonces aquí está la diferencia de contribución. ¿Sabes qué? Si me equivoqué, aquí está la cuota compensatoria. ¿Sabes qué? Si me equivoqué, aquí está la cuenta de garantía. O ¿sabes qué? Aquí están las regulaciones y restricciones arancelarias. Lo que en su momento también me lleva a poder hablar acerca de una ampliación para poder cumplir con regulaciones y restricciones. ¿Por qué? Porque en el medio, el comercio exterior, se sabe que hay regulaciones y restricciones que no son tan complejas de cumplir, y hay aquellas que sí lo son, ¿no? ¿De a qué va a atender? A la complejidad o a tipo de mercancía de que se trata. ¿Y cuáles son, por mencionar algunas de las más complejas, las normas de seguridad, ¿no? Aquellas que pues no las puedes conseguir muchas veces en el plazo de 30 días que nos permite la ley. ¿Qué sucede cuando existe algún embargo precautorio y tienes la oportunidad de cumplir con las regulaciones en los 30 días? Que desafortunadamente los organismos que tienen las certificaciones tienen múltiples procedimientos, ¿no? Que en forma alguna entorpecen un poco la obtención de esa regulación, que evidentemente lo establecen en dichos procedimientos porque son necesarios para poder verificar el cumplimiento de una norma oficial mexicana. Y por ende, el plazo de 30 días considero yo en lo muy particular que es un plazo muy corto, ¿no? Muy corto en donde si eventualmente fue un error, digo eventualmente porque no voy a decir si es al 100% que fue por un error o al 100% que fue a propósito, pero si existe alguna posibilidad de poder subsanar esa irregularidad o ese incumplimiento, considero yo que también la autoridad tiene que verificar cuál es la voluntad del importador, cuál es la voluntad del usuario que incurrió en esa infracción, ¿no? Antes de castigar de manera severa con que pasa de propiedad de fisco federal la mercancía, ya debería de
de tener un aspecto más amigable con el contribuyente, ¿no? Para, insisto, generar ese ánimo de confianza, generar ese ánimo de vamos a coadyuvar. Yo como agente aduanal, por ejemplo, puedo decirles que por definición legal el agente aduanal es un coadyuvante de la autoridad hacendaria, es un coadyuvante de la autoridad aduanera. Entonces, si soy ese coadyuvante y soy en su momento representante legal del importador durante los pasos del despacho aduanero, entonces, autoridad, trabajemos de la mano. Trabajemos de la mano ¿para qué? Para que yo satisfaga las disposiciones que debo cumplir para introducir o extraer mercancía a territorio nacional, que en caso de incurrir en alguna infracción, en lugar de que pienses que lo hice de manera intencional, presume que lo hice de manera errónea, ¿no? Presume que no fue mi intención. ¿Para qué? Para que en su momento yo te demuestre, ¿no? Obviamente a través de escritos, a través de escritos pruebas alegatos, mostrándome voluntad de, oye, mira, yo desconocía porque se trataba de una mercancía, etcétera, así, así, así. Pero ¿qué crees? Aquí está mi solicitud del cumplimiento de la norma, ¿no? Y estoy en espera de que me digan cuándo la van a obtener. Desafortunadamente, si yo no lo puedo cumplir en 30 días, insisto, consideraría importante ampliar ese plazo. Y si no ampliarlo de manera genérica o de manera general, pues sí que la autoridad tenga la facultad para en su momento poder, previa solicitud del interesado, poder ampliar ese plazo. Insisto, ¿por qué? Porque estará advirtiendo en su caso que hay una voluntad de cumplir. Muchas de las veces la mercancía que pasa por propiedad del fisco federal cuando se recupera en un juicio ya no sirve, o ya no es la época, o ya se devaloró, o simplemente hay otras cuestiones prácticas como lo pueden ser relaciones contractuales, en donde el comprador final pues ya no le interesa la mercancía, porque para lo que la quería ya pasó. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que entonces la autoridad va a quedarse con mercancía de procedencia extranjera que va a tener que rematar o que va a tener que mandar al tianguis del bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va a haber forma de cómo el interesado quiera recuperarla si a final de cuentas ya le va a pesar más que los beneficios que en su momento pudiera traer. ¿Por qué comento esta cuestión? Porque desde la vida práctica o desde la oportunidad práctica que hemos tenido en múltiples asuntos de eh, poder otorgarle al contribuyente la oportunidad de recuperar sus mercancías, hemos visto que en el camino hay mucha tardanza en el pronunciamiento por parte de la autoridad. Lo que, ¿te acuerdas, licenciado, cuando lo comentábamos, ¿no? Que a final de cuentas la recaudación, si bien es cierto, es una cuestión accesoria al incumplimiento de las disposiciones que graban y regulan la entrada y salida de territorio de mercancías, también es cierto que es indispensable una recaudación al día de hoy. Y esta recaudación debe ser una recaudación real, no una recaudación, considero yo, precautoria como el embargo. ¿Por qué? Porque todavía, si es una recaudación precautoria, todavía existe la oportunidad de que el contribuyente pueda recuperar ese dinero, o pueda recuperar esa mercancía. Pero esa realidad, ¿en qué se traduce? En una pérdida de recursos telerarios, ¿no? ¿Por qué? Pérdida de recursos y pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque existen múltiples usuarios que evidentemente no van a tener la oportunidad de cumplir. Entonces, yo considero que si existen contribuyentes con la oportunidad de poder desvirtuar o subsanar la irregularidad a la brevedad, debería de permitírseles. ¿Por qué? Porque además de que va a haber una recaudación real, el contribuyente posiblemente ya no lo pelee. ¿Sí me explico? Y esa recaudación real, a través de una multa, a través de que te pagaran la diferencia de omisión de contribuciones, ya va a ser una recaudación real, a diferencia de mantener un embargo precautorio, luego emitir una resolución sobre un embargo precautorio y después llegar a un juicio en donde se pierda ese embargo precautorio, ¿no? Que va a ser, que lo único que trae es que el SAT, o bueno, en este caso la autoridad hacendaria, saque el dinero de la bolsa derecha y lo pase a la izquierda, ¿no? Es Realmente. correcto. No sé si hasta aquí, Enrique. Sí, o sea, lo que tú me estás mencionando a todo nuestro público es, si habláramos de métodos de negociación, prácticamente eso es perder, perder, ¿no? Porque la autoridad le tiene que dedicar tiempo administrativo en estar contestando y estar en estos litigios legales. No le deja a la autoridad recurso humano dedicarlo a esta parte. Y por el otro lado, el importador también por el lado de los abogados, las demoras. Nadie está ganando con la manera actual en la que se trabaja. Entonces, es una gran iniciativa para la reforma aduanera porque la autoridad gana, el agente aduanal gana, el importador gana, todos ganan y de lo que se trata al final del día es que se permite el flujo comercial
que sea rápido, que sea eficaz, que los países de primer mundo están apostando a las inspecciones no intrusivas. Todo lo revisan por medio de rayos X. ¿Por Exacto. qué? Lo que quieren es que entre la mercancía o salga rápido, pero tener parado ahí la mercancía en abandono, que también traías un tema muy interesante, muy importante. Mencionabas que se tienen que hacer también reformas a la ley aduanera en los temas de la mercancía en abandono. Sí, ¿por qué? Porque, mira, considero yo como, para no irnos tan a la larga, sí existen ya en reglas la oportunidad de recuperar mercancía que se encuentra en abandono, pero hay prácticamente ciertos plazos, ¿no? Entonces, yo soy de la idea, insisto, todo esto que le estoy comentando, licenciado, es ¿por qué? Porque en las múltiples ocasiones que he tenido eh, la oportunidad de ir a las aduanas, uno va en el camino antes de llegar a las oficinas de jurídico, pues te encuentras ahí el recinto fiscalizado tal, ¿no? El recinto fiscalizado tal, y todos están a full, ¿no? Y muchas de las ocasiones, cuando hay retrasos por parte de la autoridad, es porque dicen, es que todo está lleno. Pues sí, porque hay mercancía que ya no debe entrarse allí, ¿no? Yo considero que la autoridad, en un afán de poder alianza con aquellos usuarios que en su momento eran propietarios de mercancía, ¿por qué no? Si los tiene localizados, si los tiene debidamente ubicados, ¿por qué no mandarles así como mandan los correos electrónicos de cartas de citaciones de, oye, ya detectamos que Sí, no cumpliste con esa obligación, ¿no? ¿Por qué no mandarles un correo y decirles, oye, he detectado que en tal aduana, en tal fecha, se ingresó esta mercancía de la cual tú eras el consignatario, tú eras el propietario, por tanto, te hago de conocimiento, si gustas y todavía te es eh, no sé, favorable, ¿por qué no la recuperas, no? Yo sé que ya no vale lo mismo y yo sé que ya no vas a pagar lo mismo de contribuciones. ¿Por qué no vienes conmigo, me dices, traes un perito, la verificas y en caso de que consideres que todavía es vendible, ofréceme una propuesta? ¿Por qué? Porque así yo te mando otro perito, que tengo varios peritos evaluadores, y entonces llegamos a un tipo medio alternativo, solución de controversia, ¿no? En donde tú vas a recuperar tu mercancía porque tú consideras que es fungible. Yo voy a recuperar en su momento el pago de contribuciones. Evidentemente no va a ser al mismo monto y al mismo nivel que lo iba, que lo que en su momento, cuando ingresó la mercancía. Pero ¿qué estamos generando? Estamos liberando espacio y estamos recaudando poquito, pero estamos recaudando. Y si hacemos una cuenta de cuántos contenedores y qué tipo de mercancía se encuentra que todavía puede ser fungible, pues estamos en presencia de una recaudación pasiva que está ahí guardada en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y que eventualmente puede agilizar las operaciones de las aduanas ante la liberación del espacio. Ahora bien, hablé de un término ahorita, medios alternativos de solución de sí, controversias. ¿Por qué no, dentro de un procedimiento administrativo en materia aduanera, con motivo de la activación del mecanismo de selección automatizado, se permite llegar a un acuerdo conclusivo? El acuerdo conclusivo como tal es un medio que, sin ser un medio ordinario de defensa, le da la oportunidad al contribuyente de subsanar o de subsanar la irregularidad que en su momento se detecte. Y si es por la primera ocasión, sin entrar a tantos detalles, pues incluso reducir al 100% las multas, ¿no? Yo considero que si existe oportunidad de que aquel usuario del comercio exterior que se vea inmerso en alguna facultad de comprobación, como lo puede ser un PAMA dentro de aduana por activación del mecanismo, por la ejecución de una orden de verificación, considero yo que sí sería factible el llegar a un mecanismo de solución, un medio alternativo de solución de controversias. ¿Por qué? Vamos a decirlo liso y llano. Dice la autoridad que omití 100, yo digo que no, que no omití 100 porque mi valor es de 50, pero por una cuestión de carácter fáctico, que es el día a día, que yo no puedo disponer de la mercancía y todos los gastos que me genera esto, que es lo que comentábamos hace rato, pues entonces, ¿por qué no mejor llegamos a un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo, ni yo lo peleo y la autoridad no me lo cambia al final de las cosas. ¿Y qué trae como consecuencia? Una recaudación real nuevamente. Y la oportunidad de la autoridad de ya no tener un número más en los juicios que tiene el tribunal. ¿Por qué? Porque al llegar al acuerdo conclusivo se terminó la controversia, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que este tipo de cuestiones que acabamos de abordar, digo, espero los tomen como lo que son unas críticas constructivas, donde considero que hay puntos de mejora, de ser considerados en la ley aduanera, permitirán
al contribuyente, llámese importador, llámese agente aduanal, agente aduanal, llámese apoderado, llámese agencia, ¿qué le va a permitir? Tener una certeza en que la actuación de la autoridad, una, va a tener plazos, dos, y ello va a permitir que la agilidad, la facilidad de que, de ante un eventual escenario de dificultades de comprobación, subsanar. Subsanarlo a través de qué? De la satisfacción de la pretensión de la autoridad, que es recaudar y satisfaciendo la pretensión del usuario, como exterior, que es recuperar su mercancía. Entonces, gana la autoridad, gana el contribuyente, gana el comercio exterior. Me dejas en silencio, en pausa, porque es algo que se requiere y se necesita actualmente. O sea, lo necesitamos todos en este momento. Así es como estamos trabajando, como tú lo mencionas. Y son cambios que ayudarían tanto a las aduanas, al flujo comercial. Y todo esto, ¿por qué? Porque lejos de que el contribuyente continúe con la idea de lo que iniciamos, como iniciamos al inicio, ¿no? De que tiene a la patrulla detrás de él y piensa que ya algo está mal, lo que permitiría es decir, no, yo tengo la certeza de lo que hice está bien y que aunque no fuera ese el caso, tengo la certeza de que la autoridad me va a contestar en breve término mi petición. ¿Cuál petición? A través de mi escrito de pruebas alegatos. Y que en su momento yo podré decir, ok, a ver, hoy lunes es el día 1 o 2 de que me notificaban el PAMA. Presento mis pruebas alegatos porque tengo toda la documentación. Y si la autoridad dice, a ver, la mercancía de Andrés, que presumiblemente está por debajo del precio estimado, a ver, trae esto y esto y eso, trae una trazabilidad, por así decirlo. ¿Sabes qué? Es correcto su valor. No tengo por qué desconocérselo. Andrés, esa es tu mercancía, llévatela. ¿Sabes qué? Encuentro que tu mercancía sí se encuentra por debajo, porque incluso en una operación similar a la tuya, o incluso en una operación tuya, lo traes a un valor diferente. ¿Qué quieres? ¿Que continuemos con el PAMA o que nos vayamos a un acuerdo conclusivo? No, pues vámonos al acuerdo conclusivo. Punto. Nuevamente la autoridad recauda, el contribuyente se da su mercancía y tan. Insisto, no, el objetivo de realizar algunas reformas o adiciones a la ley aduanera no es con el objeto de permitir actuaciones que se encuentren al margen de la ley, no, sino permitir a los usuarios que ante algún eventual escenario de ejercicio de facultades donde se encuentren afectados, se encuentren siendo afectados, tengan la oportunidad, uno, de tener una respuesta pronta de la autoridad, dos, tengan la oportunidad de poder subsanar de manera correcta y real la irregularidad, y tres, le permitan obtener su mercancía a la brevedad. ¿Por qué? Eso evitaría, insisto, mucho, mucho, mucho gasto innecesario, desde mi aspecto, digo, evidentemente va a ser necesario para un recinto fiscalizado, para un transportista, porque a final de cuentas son los bienes con los que trabajan, son sus herramientas, ¿no? Pero si somos reales, el importador lo único que necesita es que su mercancía llegue de la aduana a destino. No necesita que se quede 20 días, 30 días, un mes, 4 meses en la No le aduana. aporta valores. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, creo yo que el objetivo de la ley aduanera es grabar y regular la entrada y salida de mercancías, ¿no? Que si bien es cierto, va a grabarlas a través de qué, pues de una tarifa, ¿no? A través de la TIGE. Los va a regular a través de disposiciones, regulaciones y restricciones, ley aduanera, reglamento de ley aduanera, demás disposiciones. Pero el objetivo real de la autoridad, de la ley aduanera, no es recaudar, es un accesorio. Entonces, considero yo que si existe la apertura o la oportunidad de establecer mayores no beneficios, supuestos que permitan al usuario conocer bien la actuación de la autoridad, la recaudación va a ser una consecuencia de precisamente esas reformas, ¿no? No sé si Sin duda. vamos Pues bien. muy interesante todo lo que nos mencionas. Quisiera que todo nuestro público conociera dónde está ubicado ESCA Consultores y qué servicios son los que ponen a disposición de la comunidad aduanera mexicana. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, en Polanco, en calle Molière, perdón, Avenida Molière 328, segundo piso, y nuestros servicios son de asesoría, consultoría y defensa jurídica, no solamente en cuestiones de comercio exterior, que son en un 80 o 90% nuestro hit, y también se llevan cuestiones fiscales, ¿no? Como auditorías, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete.
y la mayoría de estas van de la mano con cuestiones de carácter de comercio exterior, ¿no? Insisto, ¿por qué? Porque son pues, prácticamente hermanitos, ¿no? Estamos hablando del América y el San Luis, ¿no? No, pues muy interesante. Si ustedes tienen temas que tengan que conocer a fondo de asesoría, consultoría, defensa jurídica en materia de aduanas y en general, bueno, pues ahí están Esca Consultores, que considero que es una de las firmas líderes en la actualidad en esta clase de temas, y no lo digo yo, lo sabe y lo dice toda la comunidad aduanera de México. Andrés, te agradezco todo el tiempo que tú nos brindas. Eh, de igual manera, pronto vamos a ver más de ustedes y esperamos que nos acompañen en las siguientes temporadas de este podcast. Pues, mi estimado Francisco, no tienes nada que agradecerme, al contrario, yo encantado de participar en tu foro. Créeme que me hubiera gustado desplayarme más, pero pues no, vamos a terminar aburriendo a los escuchas, ¿no? Pero con mucho gusto en las ocasiones que tú lo necesites, claro que sí, cuenta con con nuestro apoyo. Muchas gracias, Andrés. Gracias por todo tu apoyo. Hasta luego, que tengan buen día. Buen día.